Vamos a orar y vamos a pedirle ayuda, Señor. Padre de la gloria, te damos muchas gracias en esta noche que nos permites compartir. Papá Dios, seas tú, Señor, hablando, sea tú enseñando, sea tú sacando del error aquel que se encuentra en error. Papá Dios, prepara el corazón, prepara la tierra, Señor. Señor, tú tienes tus escogidos desde antes de la fundación del mundo, Papá Dios. He orado porque este mensaje llegue a estas personas y puedan salir del error, Papá Dios. También, Señor, ayúdanos a retener lo más posible, Señor, para poder ayudar a aquellas personas que se han desviado o que por algún motivo cayeron en estos lugares, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, quita toda distracción, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me tocó la clase 56. Recuerden que estamos estudiando doctrinas, las análisis de doctrinas religiosas y vamos a ver la parte 3. Créanme que para mí es un boom todo lo de los testigos de Jehová, porque, bueno, ya les he comentado que 2 de mis familiares se desviaron y están asistiendo a estas congregaciones, ¿verdad? Y entonces desde que pasó esa situación fue tan doloroso para mí que empecé a orar a Dios, que Jesús les saltara en cada palabra que ellos leyeran, aún con esa Biblia equivocada. Yo pensando en que ellos tienen al Espíritu Santo de Dios. Y yo sabía que cuando ellos leyeran, aún que está tan cambiada la Biblia de ellos, ellos pudieran mirar y decir, oh, sí dice así, ¿verdad? Pero eso me llevó a una búsqueda constante de Jesús en las Escrituras. Y entonces todo lo que yo oraba para estas personas a mí me empezó a pasar. Pero lo curioso de esto es que ahora estudiando he encontrado más y más. O sea, esta es la tercera parte y siento que hay mucho más. Pero hoy vamos a ver una parte muy importante, si no es que la más importante del tema con respecto a los testigos de Jehová, porque vamos a hablar de nuestro hermoso y amado y precioso Espíritu Santo de Dios, que creo que esta es la parte más difícil para ellos, porque quiero que sepas que cuando yo le comenté a este familiar, le digo, ellos no creen, pero ahora ellos dicen, sí creemos, ¿verdad? Pero ellos lo dicen en un contexto del que lo creen, pero en una manera. Pero no lo creen en la forma en que realmente es el Espíritu Santo. Y esto es lo grave, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver mucha información. Ya sé que es demasiada, voy a tratar de irme rápido. Y que quiero que sepan que estuve buscando la versión de ellas, la versión de nosotros, estuve buscando el griego, me sorprendí de todo lo que encontré. Y a lo mejor se van a evitar el que ustedes hubieran tenido que buscarlo, pero es bueno tenerlo como una herramienta. ¿Le quieres hablar a alguien? ¿Tienes en tu corazón sacar del error a alguien? De verdad, toma nota o velo en el video después, lo que tengas que hacer. Pero a veces no sabemos cómo hablarle a estas personas. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo, ahí viene lo grave, no es una persona. Recuerden que ellos no creen en la Trinidad. Ellos piensan que es solamente la fuerza activa de Dios. O lo dicen de otra forma, una influencia o una emanación de Dios. El término que usan es fuerza activa de Dios, ¿verdad? En Watchover, Atalaya de julio del 61, podemos leer este siguiente párrafo, que eso ya no lo pude corroborar, pero el estudio que tenemos dice así: el Espíritu Santo de Jehová es su fuerza activa, invisible, no solo el poder que reside en sí mismo, sino su energía cuando se proyecta fuera de sí para cumplir su voluntad y propósito. Por ser invisible y poderoso, es llamado Espíritu. Esto es lo que ellos escribieron en este Atalaya del 61. Pero para los que hemos recorrido un poquito este caminar, sabemos que el Espíritu Santo es una persona. Una persona no podría redarguir, una persona no podría contristarse, una fuerza
perdón, lo dije mal. Una fuerza no podría contristarse, una fuerza no podría redarguirte, una fuerza no podría dársele los términos que la Escritura usa y que ahorita vamos a ver a fondo. Entonces, quiero que vean, en el hebreo sabemos que no hay mayúsculas, ya lo hemos hablado en otras clases, ni minúsculas. Y quizás es por eso que ellos escriben espíritu con E minúscula, ¿verdad? Y pudiera uno pensar qué difícil, porque cuando te metes a averiguar profundo, dices, pues ¿en dónde sacas que espíritu es con E mayúscula? Pero, ¿sabes qué? Cuando tú lees el contexto de las escrituras, ahí te das cuenta que no pudiera ser E con minúscula. Pero, sobre todo, cuando la revelación viene a tu vida, te das cuenta que no. ¿Y cómo está tan hilada la escritura unos pasajes con otros? Y dices, no es posible. Pero voy a empezar con decirles que Dios es espíritu. Partiendo de ahí, partiendo de esa cosa que tú pudieras decir tan sencillo, Dios es espíritu. ¿Y cómo lo vas a escribir a Dios, al Espíritu de Dios? ¿Con E minúscula? No podría ser, ¿verdad? Entonces, no es necesario verlo así, pero en un contexto y con la revelación, tú vas entendiendo que habla del Espíritu de Dios y es con letra mayúscula la persona de Dios, ¿verdad? En espíritu. Hay tantas escrituras y hay muchos casos que hasta por lógica, como lo que les acabo de mencionar, que Dios es espíritu. Cuando leemos también en su palabra Juan 6:33, que dice que la palabra es espíritu también. Entonces, ¿dónde dejaron al Espíritu Santo de Dios? Dicen que Jehová no reparte su energía dinámica, o sea, el Espíritu Santo, por medio de cualquier organización, ni trata con individuos que se hallen fuera de su propia organización. La madre de todos los que se han dedicado a Dios, es decir, los testigos. Mira, qué incongruencia de todo esto. Fíjense nomás, cuando Dios nos escogió a nosotros, no nos escogió dentro de esa organización. Te escogió estando perdido. Nos escogió. Ahí te alcanzó. Y te diste cuenta que Dios siempre estuvo ahí contigo. Por eso decimos que de los testigos de Jehová, con el respeto que ellos se merecen, porque no es hacia su persona, es hacia lo que enseñan, es hacia este espíritu que es el espíritu del anticristo. Y ahorita vamos a ver por qué. Puede sonar muy fuerte, no le cambies. Si estás ahí en línea, no le cambies, mejor escucha. Pero quiero que veas eso. Hemos dicho varias veces a qué le llamamos secta. Una secta es una organización que cree que solo a través de ellos vas a alcanzar la salvación. Pero para los que hemos leído las Escrituras, sabemos que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Y no se trata de una iglesia, no es en una iglesia, es a través de tu fe en la obra redentora de Jesucristo. Entonces, no hay manera de que pueda, pero aquí es donde vamos a entrar nosotros, en animarlos a entrar en las Escrituras. Y es importante decirles, porque aún que ellos lean esa escritura que está tergiversada, que por cierto, el argumento que ellos tienen es que te dicen, porque así se lo vendieron a este familiar, ¿verdad? Y le dijeron, es que esta es una versión para que quitarle el vosotros y el lenguaje de los españoles. Pero no es así. Ojalá y fuera así. De hecho, ya tenemos versiones así como la nueva versión internacional, como la de Dios habla hoy, etc. Pero en realidad, la esencia del mensaje de la Biblia está cambiado. Las doctrinas acomodadas a las creencias que ellos han tenido, ¿verdad? Un día, por ejemplo, escuché de estos familiares, ¿verdad? Dijo, es que todos vamos a ser testigos del reino. Pero ellos lo dicen en un contexto en el que pertenezcas a esta secta,
¿verdad? Pero sí vamos a ser testigos. Pero mira qué curioso. Vamos a ser testigos y vamos a ser testigos a través del Espíritu Santo de Dios. No a través de acudir a una organización. Quiero que veas esta escritura que dice, no sé si la anoté, pero creo que sí, en Hechos 1:8, que dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y entonces sí, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Piensa, ¿no es curioso el dato? Que ellos digan, sí, todos van a ser testigos de Jehová, o sea, ellos diciendo de su congregación. Sí vamos a ser, pero vamos a ser testigos, sí, ciertamente de Dios, pero con el poder del Espíritu Santo. Y eso para llevar las buenas nuevas de salvación, para cumplir una misión que se nos encomendó y testificar que Jesús es Dios y que es nuestro Salvador, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es una personalidad, es decir, una persona, y no simplemente una influencia. Veamos y analicemos la tabla donde se muestran los atributos de personalidad y deidad del Espíritu Santo. Si alguien me pudiera ayudar a entregar esta. Y sabes, la hojita, para los que no ya la tienen. Gracias. Esta es una de las cosas, como les dije al principio, más importantes. ¿Por qué? Porque sin Espíritu Santo no hay revelación, sin Espíritu Santo no hay dirección, sin Espíritu Santo no hay alumbramiento para las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta tabla y vamos a ver qué dice. Fíjate, me tomé el tiempo para sacar todas las versiones y todo lo que pude, porque quiero que vean, para las personas sobre todo que se conectan, ¿verdad? Y que nosotros también retengamos, aunque no seamos unos expertos, pero poderles hablar a los que están en error. La primera es eternidad. Hebreos 9:14. Dice la palabra, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual... creo que aquí está cortado, conciencia de obras, aquí le corté algo, ¿lo tienen ustedes ahí? ¿Alguien me ayuda? Yo creo que se me fue aquí una palabrita. Si alguien tiene Hebreos 9:14, por favor. Perdónenme, pero yo creo que al transcribir se me fue ahí. Yo tengo cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ahí vemos eternidad del Espíritu Santo. Es decir, en la misma posición del Padre y del Hijo. ¿Puedes verlo? Luego vamos a ver la omnipotencia. Efesios 1:35-37. Pero está mal, perdónenme, es Lucas 1:35-37 que dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Ahí vemos la omnipotencia. Quiero que sepan que estas son solo unas poquitas escrituras, porque hay cientos de escrituras que muestran el poder magnífico de nuestro Dios, el El Shaddai, el Todopoderoso. Cosas que no podrían haberlas hecho nadie más que el Espíritu de Dios operando, ¿verdad? Entonces, porque bueno, aquí dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿verdad? La siguiente, omnisciencia. Omnisciencia, para lo que no saben, mis hermanos, es saberlo todo, porque a veces entre nosotros tampoco conocemos estos términos. Y dice el Salmo 139 del 1 al 12, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos
mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Entonces podemos ver, ¿verdad? Y si recordamos ahorita, otras escrituras también hablan de eso, ¿verdad? Como desde vientre de nuestra madre ya nos había visto. Luego dice el 6, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Hablando del Espíritu Santo. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no me encubren de ti y la noche resplandece como el día. No solo vemos aquí la omnisciencia de Dios, sino también vemos su omnipresencia. Y hay otros pasajes que dice, ¿dónde me voy a escapar de ti? ¿Verdad? Y lo podemos ver desde el huerto del Edén, que ahí estaba el Espíritu de Dios. Lo podemos ver en la creación, que sobre la faz del abismo se movía el Espíritu. Siempre ha estado el Espíritu ahí, junto con el Padre y junto con el Hijo. Vamos a seguir con otras características, atributos y personalidad. Escudriña. ¿Qué quiere decir escudriñar? Pues quiere decir investiga, examina. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Una cosa no pudiera hacer esto, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué más? Nos enseña. Juan 14:26. Más el Consolador, otra vez, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Número 3. El Espíritu habla. Dice Hechos 13:2. Fíjense, aun si no tuviéramos estas escrituras, cuando tú sabes que Dios te habló a tu corazón, ¿quién es el que te habla? Espíritu Santo de Dios. Cuando tú estás estudiando, leyendo las escrituras y que te brinca algo, ¿quién es? Espíritu Santo de Dios. Habla Hechos 3:12, que dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fíjate otra vez hablando, dijo el Espíritu Santo. Número 4, testifica. Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Número 5, puede ser contristado. ¿Alguna fuerza podría ser contristado? ¿Alguien se imagina? ¿Será? Dice aquí el pastor que la luz está triste. Perdón, es la hermana Luz, me equivoqué. Entonces, Efesios 4:30, ¿qué dice? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué más? Puede ser afrentado. Hebreos 10:29, que dice,
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Otra vez refiriéndose al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué más? Siguiente, puede ser rechazado. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Siguiente. Jesús insistió en la personalidad del Espíritu Santo usando el pronombre masculino. Veamos estas escrituras. Juan 14, del 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ahí vemos otra vez al Espíritu Santo, ¿verdad? Viviendo en cada persona, y habla el Espíritu Santo con un artículo antecediéndolo. No como una cosa, ¿verdad? Juan 16 del 8 al 13. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Otra vez haciendo uso del pronombre masculino. Verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él otra vez os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vamos a ver otro atributo. Sí. Y esta mención del artículo él en masculino no es porque se refiere a un género sexual. El Espíritu Santo pues no es espíritu, no tiene sexualidad. Se refiere al establecimiento de una identidad propia de alguien que es él, no es una. Si fuera nomás una fuerza, dijera un espíritu pero dice él, específicamente mencionando un pronombre personal. Correcto. En gramática española así es, ¿verdad? Gracias. Para la gente que estudia la escritura en sí, se daría cuenta más rápidamente de estos detalles, ¿verdad? Que este es el español, que es tan rico en cómo se escribe. Otro atributo es que Él santifica. Primera de Pedro 1:2. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. No solamente aparece aquí la santificación del Espíritu, sino vemos en este mismo verso las tres personas de la deidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También favorece nuestra comunión con la plenitud de la deidad. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, otra vez los tres, sean con todos vosotros. Amén. ¿Qué no en todo caso pondrían a uno solo? Si están desechando a uno, pero la Escritura los pone en el mismo nivel para que estén con nosotros. Seguimos. Porque la blasfema, ¿sabes qué es lo único que no se perdona? Hace como una semana en nuestros devocionales decía la sangre que limpia casi todos los pecados. Y me llamó la atención porque ya para entonces ya estaba estudiando estas clases y dije, ahí está.
porque lo único que no se perdona es justo la blasfema del Espíritu Santo. Y blasfema, mis hermanos, quiere decir hablar mal, difamar, es ser irreverente, es ser rechazado deliberadamente a la obra del Espíritu Santo. Eso es blasfemar contra el Espíritu, es imperdonable. Mateo 12, del 31-32 dice, fíjate, esta escritura en contexto era Jesús que había liberado a un endemoniado ciego y mudo, y los fariseos no querían atribuir este milagro a Jesús, sino que dijeron que por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús les dice en el verso 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Sí, esposo. Estaba esperando yo. Oye, es que ahorita que estábamos hablando del pronombre personal en español, quise ver una versión en inglés. Ya sabes que yo soy experto también en inglés. Y viéndola aquí en James, veo que dice John 16:8, Juan 16:8 dice, and when he is come, he will reprove the world of sin. What? Dice he. Si fuera una fuerza, dijera it, que no. Si fuera una cosa así, pero habla personal. Aquí mis amigos gringoparlantes me entienden mejor, pero así es, no pueden cambiar esto porque sería demasiado pedirles que vieran algo que es tan evidente y tan obvio. Y además, ahorita que menciona esto mi esposo, la otra vez estudiando también unas cosas, vi que después de traducirse la Biblia al griego, que fue la primera traducción, la segunda fue el inglés. Por eso muchas veces cuando leemos en inglés, a veces sentimos que está en ciertas palabras como más claro, no sé si decirlo así, pero a veces se le entiende más en inglés que a veces en lo rico del español, que puede tener varios significados, por ejemplo. No le entendía, Adalberto. ¿Qué dijiste? Continuamos, porque nos están... ok. Entonces, quiero que vean que esta escritura de Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Por eso es lo grave de estas personas, porque dicen mal de él, son irreverentes a lo que dicen, están difamando, pero no es nuevo, mis hermanos. No es nuevo porque lo acabamos de ver en las escrituras, cómo ellos empezaron a decir, no, por Belcebú sanó, liberó a esta persona. Ahí ya estaban difamando y ahí Jesús les contesta, por el Espíritu lo hice. Se fijan cómo no es nuevo, pero ya estaba operando el espíritu del anticristo. Estas son estas escrituras claves donde no se van a encontrar fácilmente de que tú leas literal algo, sino que tú meditando en la escritura te vas a dar cuenta que ya estaban ellos blasfemando ahí contra el espíritu, porque no estaban creyendo que por el espíritu Jesús hacía estos milagros. Entonces, no nos asombremos. Ya existía esta situación, este espíritu demoníaco. Otra característica, atributo, habita en nuestro cuerpo. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Siguiente, es puesto al mismo nivel de las personalidades de Dios. 1 Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo,
el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos son tres. Y estos tres, son uno, dice la Escritura. Esta sí me la tenía que buscar en su versión porque dije, contra esto, ¿qué me van a decir? En su momento ya lo había buscado. Pero mira qué conveniente. Quiero que veas cómo dice la versión de los testigos. Una fuerza no puede enseñar a hablar, contradecirse, etcétera. Perdón, ya me salté. Déjame ver si lo escribí acá, porque sí lo había buscado. Pero ellos dicen, fíjense que no lo puse, pero si alguien lo puede buscar, dice algo de la sangre y es algo del, no sé, pero no dice que son estas tres personalidades. No dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Alguien lo tiene en la versión de ellos, Juan 5:7? No sé por qué no lo puse, se me fue la onda, pero sí lo leí. Pero dice algo muy diferente. Perdónenme los que están conectados, en un momentito les digo cómo viene esta versión. ¿Sí? ¿Puedes decirlo, hermanita? El Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta. No. Primera de Juan 5:7. ¿Lo tiene, Juanito? Pero es en la versión, ¿cómo se llama? Testigos de Jehová, nomás pónganle testigos. ¿No? Primera de Juan 5:7. Bueno, no hay problema. La verdad es que ahorita vamos a ver otras escrituras. Creo que sí lo traigo más adelante. A ver, déjenme ver si lo traigo acá porque voy a hablar. A ver, hermana, dime. Dice que menciona explícitamente al Padre, el Verbo y el Espíritu Santo como testigos celestiales, porque la consideran una interpolación añadida en... No, le pueden prestar el micrófono, a ver, esposo, porque no se escucha, pero no es ese Aquí tampoco. está, mira, lo que dice. Ellos Primera ponen de así, Juan. porque hay tres que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. A ver, ¿cómo dice y ahí? las tres El estas espíritu, están el de agua acuerdo. y sangre. Y dice que están de acuerdo. Pero la versión original dice, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Se fijan qué conveniente cambiarlo para la doctrina que ellos predican? Bueno, continuamos. Como les decía, también hay una parte muy triste, porque esta también duele mucho cuando te das cuenta, pero ellos han minimizado a Jesús. No lo mencionan casi. Todo el tiempo sus palabras son Jehová, Jehová. Y yo sé que el nombre de Jehová es un nombre muy especial, que en realidad es Yahweh, porque ni siquiera está bien dicho Jehová o Yahvé, pero no lo sabemos ni pronunciar. Ya lo hemos hablado en otros estudios, en otras clases, y la causa es porque ellos no tienen vocales en su lenguaje, ¿verdad? Entonces es difícil mencionarlo, pero ellos lo han minimizado. Fíjense, lo escriben como un Dios minúsculo, y ahorita se los voy a sustentar con palabra, ¿verdad? Como si fuera de este mundo con minúscula. Por eso es que sabemos que esta lucha, mis hermanos, no es contra ellos. Y vuelvo a repetir, es contra el espíritu del anticristo. Por eso se llama anticristo. Ellos niegan la deidad de Jesucristo, lo tienen minimizado. Y nos queda pues orar por ellos, ¿verdad? Para que también la luz del evangelio les resplandezca a ellas. Seguramente ahí hay gente que también estará sinceramente equivocada, o como estos parientes que yo tengo en mi fe, en mi esperanza, que lo que Dios empezó, Dios lo va a terminar en ellos. Ellos recibieron un día el Espíritu Santo de Dios. Una de ellas fue bautizada en el Espíritu. No solo eso, el Señor le trajo una revelación del vientre de su mamá.
Por eso sé que tiene todavía, porque ahí a veces te entra la dudita de que dices, a lo mejor no eran todavía salvos, no habían tenido un encuentro con el Señor, pero de una de ellas estoy completamente segura. Y de la otra tampoco puedo dudar, porque dio un giro a su vida cuando ella conoció a Jesucristo. Simplemente lo sedujo este espíritu y fueron atrapados, quizás porque no estaban firmes, porque no se congregaban. Porque todo eso te puede hacer que tu fe se enfríe y que te agarre por ahí el enemigo mal puesto. Y como les dije, ellos han cambiado estas escrituras a su conveniencia. Y vamos a ver ejemplos claros que te harán conocer sus mentiras y se las venden de una manera, como hemos dicho en clases. El enemigo siempre va a venir disfrazado como un ángel de luz. Ellos se ofrecen que te van a ayudar. Por ejemplo, este familiar se van a mover de casa y todos van a ayudar. Y te ofrecen muchas ayudas, así como cuando vimos también de otro tipo de congregación que les pagan hasta los estudios. Bueno, pues aquí se unen para ayudarte, para que tú no tengas que pagar cosas, ¿verdad? Pero vemos que solo es un engaño y es una mentira. Y recordemos que el enemigo es el padre de mentiras. Y vamos a empezar, porque hay también todavía mucha información. Todavía estoy en tiempo. Juan 1:1. Fíjense, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta es una de las escrituras claves con las que he hablado yo a los testigos. Y les digo, a ver, explícame esto. Pero dice el verso 14. Y aquel verbo, fíjate, la congruencia entre Juan 1:1 y Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién estamos hablando? Jesús. De Jesús, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero que vean la versión de los testigos. En el principio, dice, la palabra existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios con minúscula. Uno cualquiera. Así lo tienen ellos escrito. Esta es una de las escrituras claves. Colosenses 1:15, bueno, no sin antes decirle que el verso 14 está escrito literal como lo tenemos nosotros. Pero como ellos tienen, y era un Dios con minúscula, pues ya ella se pierde la esencia de esas escrituras, de ese capítulo. Y ya dices, a ver, ¿cómo está aquí que primero le ponen así, luego allá? De verdad, está sencillo de verlo. La cosa es que cuando se cierran a decir, no, sí, yo tengo la verdad, es triste, pero bueno. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Fíjate, hablando de Jesucristo, porque recuerden que estamos ya hablando de Jesús. Y el verso 16 dice, en Él fue creado lo visible e invisible. El arcángel fue creación, no creador. Porque ellos dicen que el arcángel Miguel es Jesús. Fíjense. ¿Verdad? Es triste, pero fíjense. Vemos que este arcángel fue creado. Entonces, ¿cómo el creador podría ser autocreado? No sé si tiene sentido lo que les digo. El verso 17 dice que él fue antes que todas las cosas. Entonces, no podría ser, ¿verdad? Mateo, sí es. Es que dicen que el Micrófono. Miguel era antes de ser Jesús encarnado. Que primero fue el arcángel gracias. Y el arcángel se convirtió en Jesús encarnado. Pues sí, pero si vemos que el arcángel fue algo creado. Sí, no estoy de acuerdo. ¿Cómo pero podría? Es lo que ellos dicen, pues que... Y Jesús es creador, pero ellos argumentan esto que está diciendo el hermano, sí, ¿verdad? Entonces ahí es donde también nosotros podemos aprender a ver cómo pudiera ser el arcángel
si ahorita te voy a mostrar algo que te va a dejar con el ojo cuadrado, pero no lo estoy viendo aquí, no sé si no lo imprimí todo completo, pero habla de algo que es importante y creo que está en Judas 9. Yo creo que se me pasó aquí, no sé qué pasó, pero bueno. Entonces, ¿dónde vamos? Perdónenme, ya me perdí aquí. Sí, pero estábamos leyendo esta última. Ok, Colosenses 1:15. Y no sé por qué se me olvidó poner aquí Judas 9, porque saben que también ahí habla de este arcángel que quiere reprenderle. Dice que él reprendió al enemigo. ¿Y cómo él pudiera reprenderlo si fuera él el Señor? A ver si alguien tiene Judas 9. Perdónenme, yo pensé que lo traía, pero yo creo que se me borró. No, de nosotros. ¿Qué dice Judas 9? Solamente lo que quiero decirles es que no pudiera ser el arcángel Miguel Jesús. Y Judas 9, a ver, adelante, hermano, ¿qué dice? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Exacto, no se atrevió. ¿Por qué no se atrevió? Pues porque no es el Señor. ¿Me entiendes? Entonces él dijo: el Señor te reprenda. Ahí le dio su lugar al Señor. ¿Me explico lo que digo? ¿Sí? Ok, vamos a seguir. Mateo 1:23. Una profecía que se había cumplido. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjense, lo busqué en la versión de ellos y también está así. Entonces digo, entonces ya entendí por qué no dejan que ellos estudien solo las escrituras. Porque cuando una persona llegue aquí, si es que el Espíritu de Dios vive en él, y si es que escudriña las escrituras, él va a ver lo que significa Emmanuel, que es Dios con nosotros. La versión de ellos está igual, quiere decir que la ignoran, que no la han leído o no está en sus estudios. Muy conveniente. En el verso 25 de Mateo, de ese mismo Mateo 1, dice en la segunda parte que le puso por nombre Jesús. En hebreo, mis hermanos, Jesús es Yeshua en realidad. Jesús ya es el nombre en latín, por así, no, ¿cómo se dice? ¿En latino, güero? En castellano, pues, ajá. Pero realmente es Yeshua, que quiere decir salvación. También se deriva en dos partes. La primera parte, Yeshu, que significa Dios. Y Shua, que es salvar. Esto en arameo también, salud. Quiere decir Dios salva. Salud. Así que vemos a Jesús como 100% Dios, 100% hombre. Emmanuel describe quién es Jesús, su divinidad y su presencia entre los humanos. Y Yeshua salva, describe la misión que venía a hacer Jesús. Mateo 16:16, desde el verso 15, fíjense. Jesús le pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Quiero que vean algo que me llama mucho la atención. Yahweh significa, o sea, el nombre de Dios, que es Jehová o Yahweh o Yahvé, como quieran decirlo, significa el gran yo soy. Pero fíjense qué tremendo, ¿verdad? Porque aquí mismo Jesús les dice quién es. Yo soy. Y si ves esta palabra al revés, soy yo. Es la misma al derecho y al revés, esta misma palabra. Y hay otras escrituras que nos hablan de este nombre. Por ejemplo, que no vienen en el estudio, pero hay tanto. Cuando llegan y arrestan a Jesús,
y les dicen, venimos buscando a Jesús. Y Jesús dice, yo soy. Y ellos caen ahí. Le preguntaba yo a mi pariente, ¿por qué crees que cayeron? ¿Porque fue muy impresionante verlo? ¿O porque se manifestó el gran yo soy? Porque se manifestó el gran yo soy. Ah, es un dato curioso. Solo fue la respuesta, ¿verdad? Pero estas son cosas muy evidentes, mis hermanos, que podemos decirle. Aquí les hace la pregunta Jesús. No solo les dice, se los dice en su pregunta, ¿yo soy o soy yo? Pues es lo mismo las dos cosas, velo derecho y velo al revés. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando hablamos de Cristo es el ungido, es el Mesías. Con él se estaban cumpliendo varias profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Romanos 9:5, seguimos. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esta sí, porque ahí dice, ¿verdad? Vino Cristo, el cual es Dios. Quiero que escuche su versión. A ellos les pertenecen los patriarcas y de ellos descendió el Cristo. Y ellos aquí ponen un punto después de esto. En el griego busqué, porque son cosas que se me hacen tan fuertes que digo, no, me tengo que ir a averiguar más, ¿verdad? No quiero pensar que también estas versiones de Reina Valera estén cosas mal escritas, porque de verdad se me hace tan fuerte esto, porque aquí está. Pero fíjense, en el griego viene un punto y una coma. Ellos ponen ahí un punto. Cuando tú usas un punto y coma, mis hermanos, estas se usan en oraciones cortas y relacionadas, indicando una conexión más fuerte. O sea, ellos la terminan con un punto, pero en el griego viene una punto y coma de una relación que hay. Ya sé que está medio trabalenguas, pero yo espero que lo agarren. Que Dios que está y fíjate cómo lo terminan ellos, que Dios que está por encima de todo sea alabado por siempre, amén. Pero le quitaron que Jesús es Dios. ¿Se fijan cómo en las cosas doctrinales tienen otra versión? Tito 2:13. Desde el verso 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Este es Jesús, hermanos. De Dios nuestro Salvador. Esta versión, mis hermanos, también viene igual con ellos. ¿No la ven o no la quieren ver? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En su versión, otra vez queriendo separar, dice, y la gloriosa manifestación del gran Dios, y luego ponen, y de nuestro Salvador Jesucristo. Y en la de nosotros dice, Dios nuestro Salvador, este es Jesús. Se fijan, mis hermanos. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así es, mis hermanos, no hay duda de que el secreto sagrado de esta devoción a Dios es grande. Él fue manifestado en carne. Fíjense la versión de ellos. Fue declarado justo en espíritu, se le apareció a ángeles, se le predicó acerca de entre las naciones, ahí le quitaron gentiles, en el mundo creyeron, pero lo que me llamó la atención fue, él fue, diferente a como nosotros lo tenemos.
Y hay más, mis hermanos, pero bueno, vamos a continuar. Colosenses 1, 16, 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque por medio de Él, ellos dicen todo lo demás, separan. Por Él fue creado todo lo demás. O sea, no lo hacen como desde el principio. El verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Subsistir, mis hermanos, quiere decir que mantiene vivas todas las cosas. Solo Jesús podía haber hecho esto. El verso 19 dice, que en Él habita toda la plenitud. La totalidad, fíjate, dice que toda la plenitud habita en Jesús. Esto quiere decir que la plenitud es la totalidad de todo lo que es Dios. Toda la plenitud de Dios habitando en Jesucristo. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Fíjate, lo han minimizado. Y aquí Dios, en estas escrituras, si leen desde el 6 hasta el 11, van a ver lo que el Señor, cómo tiene a Jesús, Jesús exaltado. Porque dice, porque este verso ellos lo tienen también igual en su versión, Efesios 4, 5, 6. Fíjate, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y en todos tienen ellos esta misma versión. Entonces, un Padre, una fe, un Señor. No hay tres señores. No son diferentes además. Un Padre, les decía yo un día, a ver, le digo, ¿por qué todo el tiempo dicen Jehová? ¿Qué acaso se les olvidó la oración modelo de Jesús? Porque cuando Jesús les enseñó esa oración modelo, les enseñó cómo dirigirse al Padre. Y no le decía Jehová, le decía papá. Y dice la palabra que por el Espíritu es que nosotros podemos decir Abba Padre, es decir, no solo papá, sino papito. Pero eso solo pasa cuando tú tienes una identidad, cuando tú sabes quién eres como hijo de Dios. Entonces ellos se siguen refiriendo con su nombre. Le digo, yo no me imagino llegar con mi papá y decirle Carlos, porque así se llamaba mi papá. Yo nunca le dije Carlos. ¿Cómo le decía? Papá. Entonces, esta escritura nos enseña, ¿verdad? Que solamente dice, fíjate, esta no venía aquí en el estudio, pero Efesios 4, 5, 6 dice un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Y ellos tienen esta versión, entonces quiere decir que también la ignoran. Apocalipsis 1:8. Fíjate, esta está también muy clara, porque recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro que ya está revelado, por eso se llama en inglés de revelaciones. Y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. En su versión dice, Jehová, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjate, le quitaron todo lo demás. El verso 13 habla del Hijo del Hombre. Cuando lees todo el contexto de Apocalipsis 1, ves que está refiriéndose al Hijo del Hombre. Estas escrituras se refieren a Jesús. También vemos en el verso 17 y 18, letras en rojo. Y sabemos que las letras en rojo en la versión es Jesús hablando. No temas, yo soy el primero y el último. Y el verso 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hablando de Jesús, el alfa y la omega, el principio y el fin. Este es Jesucristo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido,
hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará, fíjate, su nombre admirable, consejero, hablando de Jesús, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta es otra de las escrituras claves que podemos hablarles a ellos. También tienen la misma versión, entonces, ¿cómo no poder ver estos adjetivos? Yo sí le mencioné de esta también. Le digo, quiero que veas esta escritura en Isaías. Está hablando de Jesús y tiene estos atributos. Entonces, aquí dice Padre eterno, habla de eternidad. Aquí habla del Padre, de un Dios fuerte, ¿verdad? Y no lo dice con minúscula, lo dice con mayúscula. Admirable, consejero, etcétera. Los testigos de Jehová niegan la encarnación de Cristo. Enseñan que Jesús no poseía dos naturalezas cuando estaba en la tierra, ni tampoco las posee ahora. Se despojó de su naturaleza espiritual cuando vino a la tierra y se despojó de su naturaleza humana cuando se fue de ella. Pero ya vimos a través de estas escrituras que no es así. Ellos dicen que ahora solo es un ser espiritual, aunque quizá de un orden más exaltado que antes por causa de su obediencia en la tierra. Cuando Jesús llegó a los 30 años, se le abrió una nueva vida y fue esta nueva vida la que hizo el hombre más grande que haya vivido sobre la tierra. La próxima clase vamos a continuar hablando de este tema, donde el espíritu de engaño que prevalece entre los testigos de Jehová los ha llevado a extremos de convertirse en anticristos que creen que un hombre y no Dios puede ser el autor de la salvación tan grande que ahora tenemos. Y como les digo antes de despedirnos en estos 3 minutitos, hay muchas escrituras que ustedes van a seguir viendo a través de sus estudios, de sus meditaciones, pero no es nuevo. También me recordó el Señor aquella escritura donde acusan a Jesús y lo querían matar porque decían, tú te quieres hacer como Dios. ¿Quién perdona pecados sino Dios? Esa es otra escritura que da evidencia que esto no es nuevo, que ya existía este espíritu del anticristo y lo querían matar justo por eso, porque les decían, te quieres hacer como Dios. Y Jesús, me gusta mucho ese pasaje, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados y le dice al hombre, levántate, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Todavía nos faltan otras 2 clases de los testigos de Jehová. Yo espero que hayan agarrado, aunque sea alguna de las escrituras, que se recuerden para poder sacar del error, ¿verdad? Personas. Sí, mi hermana tiene una pregunta. Bueno, aquí una duda es que leí un poquito de este tema. Sí, hermana. Y me llamó mucho la atención lo siguiente, mire, aquí dice, en otros libros dice, Jesús no era Dios Hijo. Y luego, entre comillas, dice, Miguel es realmente Cristo Jesús. Cuando Dios dijo esto, hagamos al hombre, hablaba con una poderosa criatura espiritual que él había hecho mucho antes de crear la tierra. Estas criaturas espirituales tienen alguna de las cualidades de Dios, dice. Según estas enseñanzas, Jesús es una de las muchas criaturas espirituales creadas por Dios y tiene algunas de sus cualidades. Pero luego aquí en la Biblia leía yo, en Apocalipsis 12:7 dice, después dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces yo dije, aquí ¿cómo está esto? No entiendo. Bueno, de Miguel. Eso que acabas de leer, sí, hermana, no es algo que nosotros creemos, porque eso no está así en la Biblia. Ok. Esto es el estudio de lo que ellos, para ellos es Jesús. Ellos dicen que fue el arcángel Miguel. Y fíjense que yo ya traía esto en mi corazón desde la otra vez, porque estaba una de las veces una hermana hablando acá. Y yo dije, tenemos que hacer mucho énfasis, porque la gente que se conecta en un momentito puede estar escuchando y puede nomás escuchar ese pedacito
y decir, mira qué raro esto que están diciendo acá. Por eso tenemos muy importante que decir, esta es la versión de ellos, esto es lo que ellos están predicando. Pero les decía yo y les citaba de Judas 9, hermana, léelo en tu casa, Judas 9, que aquí es una escritura donde el Miguel Arcángel ni siquiera se atreve a reprender al enemigo, sino que le dice, el Señor te reprenda. Si él fuera el Señor, pues él lo hubiera reprendido. Entonces, esta creencia es una ideología que yo, o sea, por más de que quiero entender por qué creen que Jesús es el Miguel Arcángel, porque no hay un sustento bíblico. Eso es lo que te quiero decir, hermano. No hay sustento bíblico. Sí, esposo. Y cuando hablas de este espíritu del anticristo que ellos tienen, si vemos en 1 Juan 4, dice, en esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, porque ya estaba operando desde entonces. Los espíritus son ancestrales, ¿no? Pero dice, Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué quiere decir esto? Los hombres, todos los hombres comunes, todos venimos en carne. ¿Por qué tenía que especificar que Jesucristo ha venido en carne? Porque simple y sencillamente estaban hablando de Dios venido a tomar carne. A eso se refieren esta escritura. No lo pueden ver, no lo pueden entender porque se han hecho bolas, se les ha hecho bolas el engrudo, como digo yo, en tantas cosas que ya no hayan cómo justificar tanta doctrina falsa que han introducido en sus creencias, ¿no? Muchas. Y aquí está claramente explicado que tienen un espíritu de anticristo porque niegan que Jesús sea Dios venido en carne, encarnado. Uh-huh. Fíjense que yo estoy segura que a la hora de imprimirlo se me voló una hojita porque traía esa escritura que me gusta tanto, porque dice que Dios le dio el más alto honor, que su nombre es sobre todo nombre, y luego dice, para que ante él se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y confiesen que Jesús es el Señor. Entonces, si hay un Señor nada más, un bautismo y una fe, pues es muy evidente que estamos hablando de una Trinidad que es a veces un poquito difícil de comprenderla, pero que con la ayuda del Espíritu Santo puede uno entender esa Trinidad y puedes ver en qué forma cada uno, no sé si expresarlo así porque no me gustaría equivocarme, hace su función, ¿verdad? Pero pues nos queda orar por estas personas y quedarnos con un poquito para poderles hablar de esto. Y por supuesto, siempre con una de las mejores intenciones, ayudarlos a salir del error. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Y se me olvidó decirles algo más, esto que decía mi esposo. No pudiera ser que un hombre común pudiera salvar a la humanidad. No pudiera ser. Se necesitaba una sangre limpia, sin pecado, que pudiera salvar a la humanidad. Y solamente Jesús, que fue concebido por el Espíritu Santo, podía hacerlo. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tus enseñanzas, gracias por lo que cada día aprendemos de ti. Papá Dios, yo te pido, Señor, que nos ayudes a retener lo más posible, Papá Dios,
con el fin de poder ayudar a otros, Jesús. Ayúdanos a ser valientes, esforzados en tener esa paciencia para ayudar a salir a las personas que se acerquen o las que tú pongas en nuestro entorno para que puedan salir del error. Papá Dios, pero en tu nombre reprendemos este espíritu de mentira, Señor. Este espíritu de error, este espíritu del anticristo, este espíritu de oscuridad, lo atamos y lo echamos fuera de nuestra ciudad. No tiene parte ni suerte en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. No tiene parte ni suerte en nuestras familias. Lo dejamos sin poder a este espíritu. Queda silenciado. Toda obra del enemigo que esté operando en nuestras calles queda sin poder en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, porque sé que más grande es el que está en nosotros, Señor. Establecemos tu reino en nuestra ciudad y te pedimos, Señor, de todo nuestro corazón que tu preciosa semilla siga corriendo velozmente en cada hogar y en cada familia y haya ese derramamiento de tu espíritu sobre toda carne, ese Espíritu Santo hermoso que nos ha traído hasta aquí, que es nuestro ayudador, que es nuestro consolador, que es el que vive en nuestros corazones. Gracias, Jesús, por habernos escogido por estos tiempos, Señor, que aunque sean difíciles, papá Dios, pero nos has dado el entendimiento para comprender lo que tú estás operando en estas escrituras, lo que tú estás haciendo. Bendecimos tu nombre, hermoso Jesús, nuestro Salvador. Gracias te damos, bendice su entrada y salida de mis hermanos. Y te pedimos por Rosalba, por Rosario, Señor Jesús, prepara su corazón, redarguye el Espíritu Santo, glorifícate en esta mujer, Señor Jesús. Señor, ayúdala, hermoso Jesús, envía ángeles ministradores, papá Dios, ten misericordia de ella y también de Rosalba, Señor. Seas tú con ellos, papá Dios, Emmanuel, en el nombre de Jesús. Amén.